Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi prometida embarazada se niega a hacerse una prueba de ADN. Cuenta desechable. No publico asuntos personales en mi cuenta principal. Mi prometida y yo aún no estamos casados y no quiero casarme hasta que se establezca la paternidad de mi supuesto bebé. Mi prometida tiene 14 semanas de embarazo y sé que es posible hacer una prueba de ADN durante el embarazo. Puedo esperar hasta después de que tenga al bebé para averiguar si soy el padre, pero ella se niega a hacerse una prueba de paternidad porque quiere saber si yo soy el padre. Ella dice que si tiene que ser, será y que debería estar orgulloso de ser padre sin importar los resultados, además de que el ADN no hace una familia, el amor sí. Pero yo no quiero invertir económicamente y emocionalmente en un bebé que posiblemente no es mío. También le dije que me niego a firmar el certificado de nacimiento porque no quiero tener la responsabilidad de pagar manutención infantil si este bebé no es mío. Mi tío firmó un certificado de nacimiento y resultó que el bebé no era suyo, pero aún así fue responsable de la manutención infantil porque firmó el certificado y nunca recuperó ese dinero. Así que realmente no quiero estar en esa situación. Perdón por la confusión, me di cuenta de que debí haber mencionado esto al principio. Mi prometida y yo estuvimos en una relación de forma intermitente recientemente, pero aún éramos íntimos y ella también estuvo íntima con otra persona. Nos reconciliamos y ella descubrió que está embarazada, y no sabemos de quién es el bebé. Ella dice que tampoco quiere hacerse una prueba de paternidad porque no quiere que el bebé sea del otro chico, ya que el otro tipo es un perdedor y no lo ama, y quiere tener al bebé conmigo. Estoy en conflicto. Comentarios. U/Anónimo 1. Pregunta, ¿vas a romper si no es tuyo? ¿O todavía te vas a casar con ella? OP comentario. Rompería con ella si no es mío. Ella se enfocaría en sí misma y en su bebé si el bebé no es mío. No quiero criar a un bebé que no es mío. U/Anónimo 2. No necesitas pedirle permiso para obtener una prueba de ADN. Simplemente acude al tribunal de familia y solicita una orden para que se realice. Si hay pruebas razonables de que podría ser el padre, ella no puede impedir que se haga la prueba. U/Anónimo 3. OP, no te cases con ella ni firmes el acta de nacimiento bajo ninguna circunstancia. En muchos estados, el esposo es considerado el padre legal del niño, independientemente de si es el padre biológico o no. Esto significa que, si estás en uno de esos estados y firmas el certificado de matrimonio o el acta de nacimiento, serás considerado el padre del niño, sin importar lo que revele una prueba de paternidad. Debes ser firme y dejar claro que no firmarás ni el certificado de matrimonio ni el acta de nacimiento hasta que se realice una prueba de paternidad. No importa si el bebé ya ha nacido o no, no firmes nada. Si resulta que eres el padre biológico, felicidades. Pero si no lo eres, entonces se puede demostrar quién es el verdadero padre. Para ser honesto, OP, es posible que tu prometida ya haya hecho los cálculos de la fecha de concepción y tenga la sospecha de que no eres el padre. Un ginecólogo puede determinar la fecha de concepción con bastante precisión, y probablemente ya se lo haya comunicado a ella. Grabé a mi esposa engañándome y no puedo dejar de verlo. Yo hace un par de semanas decidí que quería sorprender a mi esposa con una salida nocturna sin los niños. Mis padres viven a 1 hora y media de nosotros, y arreglé que los niños se quedaran con ellos durante el fin de semana. Normalmente, cuando voy a casa de mis padres, me quedo hasta tarde en la noche. Pasamos todo el día allí y nos vamos alrededor de la hora de la cena. Esta vez, dejé a los niños y yo volví inmediatamente a casa para sorprender a mi esposa y salir lo antes posible a nuestra cita. Había hecho reservaciones en un buen restaurante y esperaba ir a algunos lugares para tomar algo antes. Salí a las 8:30 p.m. y estaba de vuelta en nuestro barrio antes de las 12:30 del mediodía. Al entrar en mi calle, vi una camioneta estacionada frente a mi casa. Al principio, no la reconocí. Asumí que era de alguien visitando a los vecinos, ya que no es tan raro que alguien se estacione frente a nuestra casa. Estacioné unas casas más adelante pensando que podría entrar en la casa y sorprender a mi esposa en lugar de estacionarme en el garaje. Entré por la puerta del sótano. Fui lo más silencioso posible, pero tan pronto como entré, escuché ruidos extraños provenientes del piso superior. Al principio, pensé que estaba sola,
tal vez limpiando o moviendo los muebles de alguna habitación. No quería interrumpir, así que iba a volver a mi coche y entrar por el garaje para que supiera que estaba en casa. Pero luego escuché la voz de un jodido hombre. Inmediatamente comencé a sentirme mal. Es difícil describir cómo me sentí en ese momento. Decidí subir las escaleras. No tenía ningún deseo de confrontarlos, solo quería ver qué estaba pasando. Me moví lentamente y en silencio, y subí las escaleras. La puerta estaba medio abierta. La cocina estaba vacía, pero podía notar que estaban en la sala de estar. En este punto, era más que obvio lo que estaba sucediendo por los gemidos. No había manera de ver dentro de la sala de estar sin que me vieran. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Puse mi teléfono justo en la esquina de una pared. Esta parte es muy difícil de escribir. Pude ver a mi esposa con un hombre que no reconocí. No entraré en detalles sobre lo que estaban haciendo, pero creo que puedes imaginarlo. Comencé a grabarlo, pensando que necesitaba una prueba para lo que decidiera hacer en el futuro. Simplemente me quedé allí en mi cocina, viendo todo esto desarrollarse en la pantalla de mi teléfono. Sentí que podía gritar en cualquier momento, pero por alguna razón me congelé por completo. Esto duró varios minutos. Finalmente, ella se levantó de él y comentó sobre ir al dormitorio, y subieron las escaleras. Incluso hizo un comentario sobre cuánto tiempo les quedaba. Entré en la sala de estar y encontré los pantalones del tipo. Saqué su billetera y tomé fotos de su licencia de conducir. Ahora sé su nombre y dirección. Nunca lo había conocido. No tengo idea de cómo mi esposa lo conoce. Salí de la casa de la misma manera en que entré. Volví a mi coche y lloré como un idiota que soy. Decidí ver el video para asegurarme de que se había grabado. Lo vi todo. Me ahorraré los detalles, pero me quedé en mi coche durante al menos media hora. No podía ir a casa de mis padres a recoger a los niños, ya que tendría que explicarles por qué. Decidí que me estacionaría en el garaje y fingiría que estaba allí para sorprenderla. Me tomé mi tiempo para entrar a la casa. Hice mucho ruido. Cuando la vi, estaba muy nerviosa, preguntándome por qué había vuelto tan pronto. Estaba en bata y dijo que solo se estaba preparando para un baño. Le conté sobre mis planes y ella pareció emocionada. Nos sirvió una copa de vino a cada uno y dijo que deberíamos tomar algo antes de salir. No creo que haya hablado mucho, en realidad. Ella me llevó a la sala de estar. No estoy orgulloso de lo que dejé que sucediera. Pude ver vagamente al tipo escabulléndose por las escaleras del sótano, pero no dije ni hice nada, solo dejé que mi esposa continuara con lo que estaba haciendo conmigo. Desde ese día, he visto el video de ella repetidamente acostándose con ese hombre. No puedo tomar ninguna decisión sobre qué hacer a continuación. Ella parece saber que algo anda mal conmigo porque ha preguntado varias veces si estoy bien. Me siento inútil y cada vez que toco fondo, vuelvo a ver ese video. Siento que lo he visto al menos 5 veces al día desde que los atrapé. Actualización. No sé cómo enlazar mi publicación anterior, lo siento. Dejé de ver el video después de leer todos los comentarios en mi primera publicación. Esto me ha ayudado a despejar mi mente y me ha permitido enfocarme en los próximos pasos. Esto me ha permitido volver a ser en su mayoría el mismo de antes, tanto para mis hijos como para mi trabajo. He revisado el teléfono de mi esposa y no encontré nada. Busqué el nombre del tipo de la licencia de conducir. He descubierto cómo se conocieron. Es un paisajista. Ella llamó a algunos hace unos meses para arreglar el jardín y terminó contratando a alguien para poner cobertura en el jardín y hacer una limpieza general. He pasado varias veces por su casa. Creo que es soltero, ya que no encontré ningún registro de otras personas viviendo en esa dirección. Solo he visto una camioneta estacionada en el camino de entrada cuando he pasado por allí. He estado evitando a mi esposa después de que los niños se acuestan para intentar limitar el tiempo a solas. No quiero tener conversaciones incómodas y tampoco quiero tener que castomar con ella de nuevo. Yo he tenido éxito en su mayoría, pero una noche fallé cuando bebí un poco de más. Me odié a mí mismo al día siguiente. No creo que ella lo haya visto desde el día en que los atrapé. He estado prestando atención cada vez que sale. Obviamente no puedo rastrearla al 100%. He leído sobre los Apple AirTags, GPS localizador, pero uso Android. Supongo que cualquier aplicación que ponga en su teléfono podría ser descubierta. He instalado una cámara de timbre en nuestra casa para poder ver siempre la calle. Cuando hice esto, mi esposa no dijo nada. Seguimos haciendo cosas en familia como lo haríamos normalmente. He hecho mi mejor esfuerzo para que no se dé cuenta de que sé lo que sé y para seguir siendo un buen padre para mis hijos.
Lo raro con lo que estoy lidiando ahora es que ya he planeado una salida nocturna con una amiga para tomar algo. Es una amiga del trabajo, así que no la conozco y no estoy conectado con esta persona en las redes sociales. Cuando me lo dijo, inventé una excusa sobre el trabajo y dije que no podía cuidar a los niños. Al final, consiguió que nuestro vecino aceptara ser de niñera. Ahora estoy debatiendo si debería seguirla para ver si realmente se encuentra con su amiga o con el tipo. Parece que me estoy dirigiendo a una confrontación de todos modos cuando solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Voy a salir de mi casa pronto y fingir que voy al trabajo. Probablemente solo iré a un bar para matar el tiempo hasta que pueda pasar por el lugar donde se supone que va a estar. Estoy lleno de maldita angustia por todo esto. Actualización 2. He recibido tantos mensajes preguntando cómo estoy que sentí que probablemente debería publicar una actualización. La noche en que ella iba a salir con su amiga, seguí fingiendo que tenía trabajo y salí de la casa después de que llegó la niñera. Fui a un bar y tomé unas copas. Luego conduje hasta el restaurante al que dijo que iba a ir. Vi su coche en el estacionamiento. No voy a mentir, estaba al borde del colapso y extremadamente nervioso a pesar de las bebidas que había tomado antes. Estaba tan preocupado de entrar y verla con ese tipo. Esperaba colarme y echar un vistazo sin ser visto, pero fracasé miserablemente. Ella me vio tan pronto como entré por la puerta. Estaba con su amiga y no con el tipo. Tuvimos la conversación esperada de ¿qué haces aquí? Pensé que estabas trabajando. Le dije que el trabajo terminó temprano, así que quería pasar a saludar ya que teníamos niñera. Me fui después de un par de copas y volví a casa para relevar a la niñera. Muchos de ustedes comentaron en mi última publicación que necesitaba confrontarla y decidí en ese momento que lo haría. No pude contenerlo más. Acosté a los niños y esperé a que ella llegara a casa. Volví a ver el video para recordarme lo que pasó. Cuando llegó a casa, se sorprendió de que aún estuviera despierto y aparentemente pudo darse cuenta por mi aspecto de que algo estaba mal. Le solté todo. Probablemente no fue justo de mi parte, ni siquiera la dejé sentarse. Le conté todo. Le mostré parte del video para que viera lo que vi. La llamé con algunos nombres duros, le dije que arruinó nuestras vidas. En ese momento, estaba increíblemente enojado. Ella estaba muy alterada, llorando intensamente y temblando. Me dijo lo terrible que se sentía por todo lo que había pasado. Le pedí que me contara todo lo que había pasado con ese tipo y me lo contó todo. Me engañó 2 veces con él. Después de la vez que los vi, cortó las cosas porque sabía que estaba mal y que me ama. Le pedí pruebas, pero dijo que ya lo había borrado y bloqueado en su teléfono, Facebook e Instagram. Me dijo que él es soltero y sabía que ella estaba casada. Me pidió que borrara el video, pero me negué. Me preguntó por qué, y realmente no tuve una razón, solo siento que necesito aferrarme a él por ahora. Se enojó un poco por eso y preguntó si lo estaba guardando para utilizarlo en su contra. Era muy tarde en ese momento, así que decidimos ir a la cama y hablar más al día siguiente cuando tuviéramos más tiempo para pensar. Continuó disculpándose repetidamente por lo que lo hizo. Dormimos separados esa noche. Durante los siguientes días, las cosas entre nosotros parecían mejorar. Sentí algo de alivio de que todo estaba al descubierto ahora. Hemos seguido hablando y parece que estamos en un camino para seguir juntos y superar esto. Le he dejado claro que nunca debe ver o hablar con ese tipo nuevamente. Aunque las cosas parecen estar mejorando, sigo luchando para confiar en ella. Lo peor es que tengo un viaje de trabajo próximamente y estaré fuera durante unos días. Le dije que no me sentía cómodo con irme ahora, pero no puedo saltarme este viaje. Mi jefe dejó claro que me necesitan. Ella dijo que podría poner cámaras en la casa para vigilarlas y eso me haría sentir mejor. Lamentablemente, puede que lo haga. Estaré fuera por al menos 3 días. En general, las cosas están bien. Los niños no tienen idea de que algo está pasando y parece que, poco a poco, mi esposa y yo volveremos a la normalidad. Eso espero, al menos. Me da un poco de vergüenza admitir que he visto el video algunas veces desde que pasó todo esto. Estoy pensando que probablemente debería borrarlo para que desaparezca de mi vida. Comentarios. U/Anónimo 1. Ese chico tiene problemas, y no solo que su esposa le esté engañando. Obviamente tiene una autoestima muy baja y piensa mal de sí mismo para reaccionar de la manera en que lo ha hecho. Él se disculpa por su comportamiento. No hizo nada malo, pero le aseguro que tiene una forma extraña de lidiar con eso. Vete de ahí sería mi consejo. U/Anónimo 2. Lo que estás haciendo con ese video es repugnante.
Si no puedes confiar en ella, déjala de una vez y borra esa basura. Chantajearla con eso te hace ver peor que ella. Este comentario no será popular, pero alguien tiene que decirlo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.